Para el desarrollo del cerebro de un niño, deberíamos evitar que tengan dispositivos electrónicos. Los niños hoy en día están demasiado entretenidos detrás de pantallas o electrónicos y uno de los miedos más grandes de muchos papás es que Hay una edad donde quizás es demasiado temprano para darles un teléfono, darles una tableta. el 90% de los niños a los 8 años ha visto algo de pornografía y solo el 1% de los padres lo saben. ¿Pondrías un tiempo límite? El tiempo que un niño debe pasar en pantallas es Autismo, hiperactividad, trastornos del comportamiento. esa forma de comportamiento necesita una... ¿Hay algún tipo de alimentos que puede ayudarles para bien y otros que quizás para mal? Hay 2 alimentos que se deben eliminar. Cómo curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Yugle Rivas, bienvenida a Cómo Curar. Gracias. Yugle, tú eres psicóloga infantil principalmente. ¿Qué te hizo especializarte en entender la mente humana y más la mente de los niños? Bueno, siempre fui apasionada de la lectura, pero también de entender el porqué de las cosas. Y si algo me ha enseñado esta carrera es que nos educan para lo académico, lo laboral y nos preparan, pero nadie nos prepara y nos educa para entender que todo en la vida, relaciones de pareja, crianza y comportamiento humano tiene un porqué. Entonces, entender esas causas creo que es un legado maravilloso que puedes aportar a la humanidad, pero sobre todo te permite ser más consciente de tus acciones. ¿Es verdad que los niños, las niñas hoy en día son más retantes, más difíciles de criar? Sí y no. Principalmente porque muchos papás plantean la idea de que hoy en día los niños tienen más problemas de comportamiento o son más irritables o tienen un temperamento más fuerte. Sí hay una realidad. Cuando se evalúan las escalas evolutivas de lo que se espera que un niño haga a cierta edad, hoy en día los niños están haciendo cosas en su desarrollo antes de lo que se espera para la edad. Y por eso es muy común escuchar abuelitas que tuvieron bebés y dicen, ay, mi nieto a tal edad apenas alzó la cabeza y este tiene 4 y ya lo logró. Entonces, sí es una realidad que las generaciones de relevo están viniendo mucho más estimuladas y de alguna manera con una formación cerebral diferente, pero esa palabra pienso que va a ser clave el día de hoy, porque un cerebro que se forma con estimulación y por eso entender los tipos de estimulaciones que hoy en día los padres de esta generación están generando podría explicar por qué los niños de hoy en día son diferentes a nosotros en muchos temas de comportamiento, emociones y conducta. ¿A qué tipo de estímulos se está refiriendo? Cuando hablamos de estimulación, anteriormente nos vendían la idea de que la más importante era la sobreestimulación. Recuerdo que cuando era pequeña, nuestros padres nos inscribían en todo porque era un cerebro pequeño y el cerebro pequeño aprendía todo. Entonces el niño tenía múltiples actividades. Después de ese tema vino lo que era la estimulación temprana, que es la generación de padres que esperaban en el embarazo ponerle Baby Mozart o Frío y Calor y estimular al bebé desde el vientre para que desarrollara más inteligencia. Pero el primer planteamiento es que hoy la ciencia ha encontrado que lo que genera que un cerebro se desarrolle y conecte los primeros 5 años de vida, que suman 1.365 días en la vida de un niño, la mayor cantidad de conexiones neuronales y que conecta a través de las endorfinas, se llama un estilo de apego seguro. Entonces, el estilo de apego seguro, que se traduce en estar presente, calidad de tiempo, conectar, vínculos, jugar con los niños y es orgánico, es uno de los tipos de apegos que hoy, por el ritmo de vida que vivimos, los padres no desarrollamos. Y al no desarrollarlo, es la primera causa, porque las neurociencias así lo han encontrado, de muchos puntos de cortisol en edades tempranas en el cerebro, que es lo que de alguna manera puede condicionar a que el niño esté más propenso a desarrollar depresión, ansiedad o ciertos procesos químicos en su cerebro que se gestan desde la infancia. O sea, ¿no estamos pasando suficiente tiempo con nuestros hijos en los primeros años? No. Y eso en tu país, España, tuve la oportunidad de vivir 5 años allá y sé que de alguna manera las leyes del trabajo apoyan de alguna manera el tiempo. En este momento he conocido pacientes y personas porque atendemos online y tengo la dinámica de conocer las dinámicas del mundo. En España se toman el tiempo, por poner un ejemplo, entre otros países que tienen esa cultura, de respetar los primeros 6 meses o el año del niño. 3 meses de permiso papá, 3 meses de mamá, para que puedan estar con el bebé, porque se sabe que de ahí se forman los primeros cimientos cerebrales. Si vamos a poner como ejemplo Estados Unidos u otros países, muchas madres, porque la historia de cada familia es diferente o de cada mujer, al mes
ya están dejando al niño en un cuidado o con cuidadores. Y en el primer año de vida, la presencia de papá y mamá en la vida de un niño es necesaria porque un niño siente paz y tranquilidad y apego seguro solo en presencia, al sentir el olor, el contacto con la mamá, que es el primer proceso receptor para estimular el cerebro. Cuando un bebé nace, anteriormente se lo llevaban al cunero. Hoy en día te lo dan y te dicen, tenlo encima de ti, dáselo a papá también, porque ya de por sí venir a este mundo es un poco traumático y lo que te conecta con la paz y la tranquilidad es en esencia los órganos receptores o el olor o el sentido o el gusto o el tacto de tu papá. Entonces sí, hay una relación directa entre los factores que hoy en día la ciencia ha encontrado pueden condicionar a que existan más diagnósticos, porque anteriormente hablábamos de que no hablábamos nada de esto y hoy en día todos los niños o muchos niños tienen un diagnóstico y esto está estrechamente ligado a cómo se formó ese cerebro los primeros 5 años de vida. Y los papás que nos están escuchando ahora, porque no queremos que nadie se sienta culpable, lo hecho está y no podemos retroceder. Pero si tenemos un niño que neurológicamente no se ha desarrollado normal, ¿cuáles son los síntomas más comunes que expresan hoy esos niños? Si vamos a hablar de niños pequeños y lo vamos a seguir encasillando de 0 a 5 años, ¿qué es lo esperado? Lo esperado es que un niño, si vamos a hablar de lenguaje, a los 12 meses tenga palabras sueltas, a los 24 tenga frases, pero no necesariamente el niño tiene que hablar para comunicarse, porque el niño que es sordomudo no habla, pero se comunica. Entonces es esperado que un niño desde los 6 meses de nacido se comunique recíprocamente. Si tú estás en un supermercado y estableces contacto visual con el bebé te va a mirar de vuelta. Y si tú le sonríes, el niño te va a sonreír de vuelta, se llama sonrisa social recíproca y son indicadores de un desarrollo evolutivo natural. ¿Cuáles serían esos síntomas de alarma? Y que no tienen que ver con que tú probablemente lo estimules o no, porque es un proceso orgánico que se da natural. El niño desde los 6 meses debe establecer el contacto visual, sonreír de vuelta si alguien le sonríe. A los 12 meses ya debe señalar para mostrar interés, para mostrarte cosas. A los 18 o 24 meses le empieza a interesar relacionarse y jugar con niños. Y este paréntesis es muy importante porque hoy en día muchos padres estamos mal informados con el tema de que los niños son tecnológicos y ya no les interesa relacionarse. Y eso no es una verdad. El entender estas teorías son parte del desmembramiento de lo humano, porque por mucho que exista un mundo tecnológico donde ya los niños jueguen diferente, no significa que todos los niños de forma natural busquen interacciones. Todos los niños quieren jugar en el parque, tener amigos, relacionarse, porque es el principio del desarrollo socioemocional. Pero ¿por qué es que los niños no están expresando ese deseo por jugar como lo expresaban anteriormente? ¿Qué estamos haciendo mal? Los tenemos dopados detrás de pantallas y la corteza prefrontal es demasiado sensible a la luz, sonido y movimiento. Cuando tú ves un niño pequeño, que vamos a hablar un niño entre 1 y 2 años, lo normal es que exploren. El niño de 1 y 2 años es hiperactivo y hay un momento en que la mamá pierde la calma y la cordura y necesita calmarlo. Pero lo natural y lo esperado es que entre 1, 2 y 3 años el niño es hiperactivo, no se siente un momento, explore, juega. Pero en ese momento que él está probablemente corriendo y está hyper, se encontró un rollo de toallín y ese rollo de toallín se puede convertir en una espada. Y esa espada el niño puede jugar probablemente como príncipe o como princesa con una varita mágica. En todos esos procesos de estimulación en el mundo real, el niño está desarrollando el juego simbólico, está conectando, está interactuando, pero en el momento en que tú ves un niño de la misma edad y por cansancio o por la causa que el papá tenga, le pone el televisor o le pone el YouTube o le da la pantalla, tú puedes ver cómo cambia incluso su comunicación no verbal. Se queda tranquilo, más que estar estableciendo contacto moviéndose hacen esto. Abren la boca y empiezas a llamarlo y no prestan atención al nombre. ¿Qué pasa? En los primeros años de vida, la corteza prefrontal está inmadura. Es donde se albergan las funciones ejecutivas. Cuando tú a un niño le das luz, sonido y movimiento, y por eso los tecnólogos lo saben, el niño va a estar totalmente enfocado en ese estímulo. Entonces, el problema no es darle o no electrónicos. El tema es cuando los papás abusan, porque lo que a ti te genera una diabetes o un problema probablemente alimenticio con el exceso de azúcar, tiene que ver mucho con la cantidad de azúcar que tú ingieras. Tú te comes un cake o un chocolate una vez al mes, no vas a desarrollar diabetes. Entonces, hemos satanizado el tema de los electrónicos, porque los electrónicos no son los culpables de muchas cosas en los niños. La mala utilización que los padres están utilizando como que la nana o el cuidador y que solo esté tras de pantallas es lo que genera que los niños no estén desarrollando funciones del cerebro que necesitan en su vida. Vamos a pasar a una fase de niños un poquito más mayores. Hemos hablado de 0 a 5. Vamos a hablar de a la adolescencia, a los 12, 13 años. Tenemos los videojuegos.
¿Cuál es el problema o hay algún problema con los videojuegos y con los niños y cómo el estar en ese plano donde activamente están acechando a alguien y que a veces pasan un rato o pasan horas, pero afecta eso a neurotransmisores, cómo se activa en el cerebro, a cortisol? ¿Qué es lo que ocurre? La Organización Mundial de la Salud el año pasado corroboró y afianzó que la adicción a las pantallas y a videojuegos es una adicción ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una más al alcohol, a la marihuana, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que reconocer como padres en estas edades es si mi hijo disfruta del videojuego o el videojuego está disfrutando de él, porque son dos cosas diferentes, ¿ok? ¿Qué pasa con un niño? Y aquí voy a pasar la edad que me preguntaste, pero a conectarla con los primeros años porque esto se tiene una conexión. No conozco tu historia personal, pero muy probablemente cuando tú te vas a tus recuerdos, las cosas o los mejores recuerdos que tú aprendiste para aprender a relacionarte, socializar, solucionar un problema, defenderte, el que se burlaba, el que no quería compartir, lo hiciste creciendo con tus primos, vecinos o amigos. Aprendiste jugando, porque en nuestra época no existían electrónicos y no existían otras formas de conexión o de entretenimiento. Entonces, nuestra generación, mucho de lo que llaman inteligencia emocional, entendiendo esto que son un conjunto de habilidades que te preparan para la vida y que te ayudan a entender cómo las emociones funcionan en ti, qué efecto tienen las emociones en la vida, para qué sirve cada emoción, cómo mi cuerpo la siente y por último, cómo la regulo. Pero para poder yo entender todos estos procesos necesito vivirlos. Y en el momento en que tú juegas en un play con amigos, estás socializando, estás aprendiendo a lidiar con la frustración, con la burla, con la espera, con muchos procesos que se entrenan en la práctica. Entonces, esta generación de niños que por normalizarlo, por un tema de moda, de pensar, porque muchos padres lo hacen desde el amor, es que los niños hoy en día son tecnológicos, es que se aburren de todo. Hay un tema importantísimo con este. Todo el mundo quiere ser emprendedor y el emprendimiento es un término muy cliché del adulto, emprender como emprendo. Pero resulta que un cerebro que logra emprender es un cerebro normalmente creativo. Y resulta que para poder desarrollar la creatividad se hace desde dos posturas, o desde el aburrimiento o desde la necesidad. Si tú no necesitas aprender algo y si tú no te aburres para tener un espacio de aprendizaje, no vas a poder entender lo que te gusta y ser bueno en algo. Los niños hoy en día están demasiado entretenidos detrás de pantallas o electrónicos y uno de los miedos más grandes de muchos papás es que se aburran. La pregunta que se repite más en redes en vacaciones, ¿cómo hago para entretenerlo para que no se aburra en vacaciones? Y pasó con el COVID. Entonces, ¿qué pasa cuando tu hijo se aburre? Y cuando le cortas un proceso de pantallas entre 6, 7, 8 años, ¿cómo vas a ver el que le gustan los insectos? Y le vas a comprar probablemente, o que le gustan las estrellas para que te pida un telescopio y él empiece a estudiar el sistema solar. La única manera de que él empiece a entender para qué es bueno, qué le gusta, con qué conecta, es o permitirle aburrirse o entretenerle. El aburrimiento es la madre de la creatividad y por eso es sumamente importante que los papás que nos escuchan aprendan y se eduquen y comprendan que voy a usar electrónicos y a permitirlo, pero también los niños necesitan espacios de interacción, de juego y de aburrimiento para desarrollar áreas del cerebro que son sumamente importantes para la adolescencia. Hoy vivimos épocas donde vivimos el síndrome de la habitación. Anteriormente tenían miedo de perdernos en la calle y hoy los estamos perdiendo en sus habitaciones sin darnos cuenta. La tasa de depresión, ansiedad, problemas de autoestima y todo lo que genera en la adolescencia se gesta desde la infancia, porque el adolescente viene a ser el niño que tú creaste por acción o omisión y estamos generando demasiadas acciones y omisiones que están de alguna manera desmembrando las habilidades sociales que ellos necesitan. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. ¿Qué le dirías a ese papá, esa mamá, esa abuelita que tiene un nieto, un hijo, una hija que tiene ese comportamiento? O sea, es llegar a casa, ponerse con un electrónico, ponerse con un juego, con un videojuego, cerrarse y pasar 5, 6, 7, 8 horas simplemente jugando. Los padres creo que tienen miedo a enfrentarse a los hijos, a las hijas, aun si son niños o niñas,
y quitarles el juego. ¿Cuál es el punto medio donde un niño tiene un tiempo libre de poder jugar, de pasarlo bien y un tiempo que decimos no a las pantallas? Muchas veces la crianza se trata de darle a nuestros hijos lo que necesitan, no lo que quieren, porque el mejor papá para un hijo va a ser el que le dé siempre lo que quiere y no lo que necesita. En el momento en que entra la palabra límites, vamos a revisar qué son. Los límites son como líneas divisorias que te cuidan de un peligro y que te dicen hasta aquí puedes pasar porque para allá está lleno de peligros o puedes caer en algo que no está bien para ti. Cuando entendemos el cerebro, la corteza prefrontal ha madurado a partir de los 24 años en adelante. Eso significa que un adulto y un niño y un adolescente son observadores diferentes de la misma situación. El cerebro adulto ya piensa con la razón. El cerebro niño y el cerebro adolescente todavía piensa con la amígdala y funciona con la amígdala. En pocas palabras, la hormona mata neurona. Los papás son más de razonamiento y comprensión, pero el adolescente y el niño es más de emoción. Lo segundo, tú te conviertes en adulto no por la cantidad de años que tengas en tu partida de nacimiento o en tu ID. Te conviertes en adulto cuando tú aprendes o logras la habilidad de entender que toda conducta o palabra que tú emitas va a tener una consecuencia en ti y en el otro. Entonces, un niño y un adolescente que no han desarrollado esa parte de la corteza prefrontal y que no tienen la madurez para poner límites ante lo que es riesgoso para ellos, necesita desde un acto de amor que sus padres lo hagan. Entonces, establecer límites claros es entender que tu hijo, y menos adolescente, va a llegar a decirte, ¿sabes qué? He texteado demasiado, tengo demasiado tiempo metido en el grupo, tengo rato jugando videojuegos, eso jamás va a pasar. Pero sí se sabe que la exposición continua a videojuegos y pantallas prolongada genera adicción y mientras más lo tiene, más lo quiere, porque no hay un efecto saciedad. Cuando están conectados o hiperconectados, son shock directos de dopamina al cerebro y por eso no hay un efecto de placer y cuando lo quitas hay un disparo conductual, un portazo, un mal comportamiento o un comportamiento inadecuado. Jamás va a pasar que tu hijo te diga, ¿sabes qué? Prefiero salir a correr en el parque o hacer una actividad extraescolar que estar conectado en videojuegos. Eso nunca va a pasar. Entonces, yo siempre le explico a los papás, y ahora que empieza el año escolar es importante este no negociable. No se trata de obligarlos, pero cuando yo estipulo un límite y te comento, este año escolar es un no negociable es que todos los jóvenes o niños de esta casa hacen una actividad extraescolar, yo te respeto que tú tienes un mes antes de empezar clases para decidir cuál. No te voy a obligar a ser futbolista si te gusta el arte. Tú tienes derecho a escoger según tus talentos o lo que te agrade, por dónde te quieres ir porque no te lo voy a imponer, pero la actividad extraescolar va. Si tú en un mes no decides qué es lo que vas a hacer, te voy a traer opciones y juntos vamos a decidir a qué vas a dedicar el tiempo. Porque aquí el trabajo es rescatarlos de la habitación. Y rescatarlos de la habitación explica que nunca las tasas de trastornos juveniles habían sido tan elevadas, los problemas de atención habían sido tan elevados, problemas con el túnel carpiano, con el ciclo del sueño, porque la luz azul del teléfono está comprobada que genera alteraciones en la segregación natural de la melatonina y mientras el dispositivo es más pequeño, peor. ¿Cuántos jóvenes no se quedan dormidos con el teléfono acá y no están teniendo un sueño reparador? Se levantan cansados, cerebro que no duerme y no descansa, no aprende, no se enfoca e incluso tienen problemas cognitivos. ¿Pondrías un tiempo límite? Que los niños, los adolescentes supieran todos los días yo le llamo pantallas, screens. En mi casa hay un screen time y no se puede rebasar. ¿Cuál sería el tiempo pantalla? Me refiero a pantalla videojuego, pantalla televisión, pantalla ordenador, que no debería rebasarse. Esta pregunta es complicada porque si tú eres una mamá que tiene una red de apoyo, que te espera en casa un esposo, que tienes a la abuela, que tienes una nana y puede haber un control y una estructura, ese tiempo va a ser válido. Pero ¿qué pasa con la mamá soltera que tiene que trabajar, que ya el adolescente joven está en su casa y ella no tiene acceso a cuánto juega y no sé? Vamos a entender esto. Todas las historias son diferentes. Y por eso pienso que decirle a un papá, tu hijo debería tener tanto tiempo es cargarlo de ansiedad. Porque muchas veces ese tiempo es incumplible por muchas dinámicas de familia. Entonces, a mí me ha funcionado mucho conversar sobre los 5 no negociables que las neurociencias, los neurocientíficos, nos han traído como una luz en este camino tan turbio o complicado de entender, que todos los padres al aplicarlo pueden dosificar o de alguna manera bien utilizar el recurso electrónico. El primero es, no es negociable utilizar el electrónico 2 horas antes de dormir. 2 horas de dormir el electrónico se va y se apaga, por lo que ya expliqué anteriormente de que hay una relación entre luz azul y problemas y alteraciones en el ciclo del sueño. Y un cerebro que no descansa puede tener hasta problemas de enfoque y de aprendizaje. El segundo no negociable es no para comer.
Porque desde edades muy tempranas, cuando tú le das el electrónico a un niño, no puedes pretender que si a los 5 se acostumbró a comer detrás de una pantalla que no está conectando con sus sentidos, disfrutando la comida y de alguna manera conectando en la mesa, porque la sobremesa en nuestras historias de vida es un espacio donde aprendimos lo peor y lo mejor. Discusiones con los abuelos, temas con la familia, pero aprendiste a conversar, a debatir, a tener un criterio y un carácter que te ayude a enfrentar la vida. Los muchachos de hoy en día no están teniendo un criterio, principalmente porque al no enseñarles a conversar y a pensar sobre una idea, y esos espacios de interacción se dan en la mesa conversando, entre otros espacios que las familias están pasando por alto, estamos sumándolo a ese concepto masivo de sin pasar por un criterio de revisión, esto es de una manera pero sin tener un argumento. Y los argumentos te van a cuidar en la vida de caer en muchas situaciones o modismos o adoctrinamientos de tema social. Entonces, no para comer, no 2 horas antes de dormir, no para regular una emoción. Si desde muy pequeño yo me quiero llevar a mi hija del parque y me pasa, tengo una niña de 4 años, y para evitar el tantrum, el berrincho o la pataleta, la voy manejando con que vámonos del parque, no llores, pero te coloco el teléfono, ¿qué es lo que va a entender ese cerebro? Primero va a aprender a calmarse de forma artificial. Siempre va a buscar algo que le genere dopamina para sentir placer y poderse regular. Si yo no le enseño a un niño a calmarse por sus propios medios, respira, cuenta hasta 10, toma agua, nos calmamos y después nos montamos. Entiendo que te causa rabia y que llores, pero a lo que nos calmemos nos vamos del parque o nos vamos a ir llorando, pero igual llegó la hora de irse. ¿Qué va a pasar con ese adulto y ese adolescente? Cuando tenga estrés, problemas con la novia o situaciones que generen cortisol en su vida, su cerebro va a estar entrenado para buscarlo de forma artificial. Compras, drogas, alcohol, comida, porque no nos entrenaron desde edades tempranas a calmarnos desde lo interno, sino a buscar lo externo para calmarme. Y eso pasa mucho y lo ves en tu entorno, niños que están formando un tantrum y el papá le da la tableta, niños que están llorando en el parque o quieren que le compre un juguete y para entretenerlo le prenden el dispositivo, porque es muy atractivo y tiene ese efecto de paz, pero tu carta blanca en un principio puede ser tu carta negra a futuro. El tercero, no para momentos de socialización. En el mismo orden de ideas de mi hija cuando salgo con ella, me llama mucho la atención ver que voy a cumpleaños donde hay una serie de estímulos divinos y maravillosos para que el niño conecte y aprenda, y ves niños que le dan una vuelta al parque o una vuelta al playground y ya inmediatamente estoy aburrido, dame la pantalla. Y la mamá se lo saca. Entonces, en el momento en que yo te llevo a una fiesta, a un parque, que hay primos, hay vecinos, la pantalla está prohibida, porque en esos momentos el niño necesita aprender habilidades de juego, relacionándose, defendiéndose, tolerando las burlas, conversando, y en el momento en que yo, cuando hay espacios de corte interactivo, le doy un electrónico, lo estoy robando, privando de esas oportunidades de aprendizaje que se dan en el face to face con la interacción social. Y la última, no para conectar con el mundo real. Cuando tú vas por un centro comercial o vas caminando, ¿cuántos niños ves en un mall que la mamá los lleva de la mano y van con el electrónico? Y no se están dando ni cuenta dónde hay una escalera mecánica, dónde pisan, dónde caminan. Y cuando vas para una zona escolar, mientras más grandecitos es peor. Y no han terminado de salir los óculos, que mi preocupación es en unos años qué es lo que vamos a ver en la calle cuando ya esto pase. Están totalmente desconectados. Y si los padres no empezamos a tener esos puntos de reflexión y de entender que los humanos necesitan conexión e interacción, vamos a seguir gestando muchos de los problemas que hay culpando al entorno sin entender que es mucha responsabilidad de los hogares el cómo estamos utilizando estos recursos. ¿Tú crees que los padres tienen la responsabilidad de a veces pelearse con los niños para poner esos límites? Ningún padre es culpable de nada, pero los padres somos responsables de todo, porque la crianza yo siempre los invito a todo papá que nos escucha a entenderla en futuro, no en presente. Todo lo que tú hagas hoy es lo que va a determinar el mañana. En el momento en que yo veo, es que en este momento tiene 13, es lo que le interesa, es que está chiquito, quiere jugar con eso, siempre pregúntate, ¿y qué efecto esto va a tener en el mañana? Un niño necesita amor y conexión. Lo que pasa es que hoy en día, con el tema de la crianza, estamos como con el tema de la alimentación y todo esto pasa desde el amor. Existen tantas teorías y se habla tanto de alimentación que llega un punto en que te confundes porque el exceso de información paraliza y no sabes por dónde empezar porque todo hace daño. Cuando vamos para la crianza, somos la generación de padres que pasó de no educarse de nada, porque nuestros padres lo hicieron lo mejor que podían con lo que tenían orgánicamente, ahora a tener demasiadas teorías y a conocer de todo. Entonces, número 1. No todas las teorías de crianza maravillosas que salen hoy como libros, disciplina positiva o crianza respetuosa, les sirven a todos los niños.
Cada niño es un mundo único y tiene un temperamento, un carácter y un cerebro diferente. Por eso primero necesito entender el tipo de niño que tengo para saber el tipo de crianza que voy a generar. Segundo, ¿cuáles son las similitudes que todo niño necesita para su desarrollo? Un apego seguro donde se entienda que tengo padres que están allí para mí en el momento que los necesito y que están en presencia cuando, para muchos procesos que voy a vivir en mi vida, no para juzgarme, sino para acompañarme, pero también con la firmeza de decirme que no las veces que sean necesarias en la vida, porque los no son límites que te van a cuidar de muchos procesos. Nosotros hacemos acá actividades con la policía en los colegios y muchos de los problemas de cyberbullying, acoso escolar, sexting, que terminan en niñas con procesos somáticos que no quieren ir al colegio y están evadiendo algo y cuando sale el problema se dan cuenta que es que enviaron una fotico subida de tono y bueno, esto está en el colegio. Y todos estos temas que terminan en temas legales, todos empezaron y tienen la similitud de que los padres no tenían idea de cómo sus hijos usaban los electrónicos, sus hijos utilizaban claves a una edad que no estaban maduros para tenerlas, porque la privacidad en un joven de 14 años empieza porque tú respetes sus procesos de intimidad cuando se viste, cuando se baña, cuando se asea, porque ya se está convirtiendo en una persona adulta y la privacidad hay que educarla y hay que respetarla. Pero ningún joven a los 12 o 13 años tiene la madurez para tener la privacidad de tener claves en su teléfono, de tener quizás una puerta cerrada o una cerradura con una llave, porque la privacidad es entender que muchas veces ese niño, al no tener autocontrol emocional, es blanco fácil para muchos peligros reales. Hoy en día las redes sociales se han vuelto el Disneylandia de los pedófilos y de redes que tienen que ver con pornografía infantil y con muchos procesos que los papás necesitamos cuidar. Los límites hoy en día son una forma de amor para cuidar a tus hijos de peligros reales que estamos viviendo en el entorno y que entran desde las pantallas a casa. ¿Qué pueden hacer los padres a nivel preventivo cuando estamos hablando de electrónicos? Yo soy partidaria de que los niños no necesitan electrónicos de propiedad, no deberían, esa es mi opinión personal, no deberían ser propietarios de un electrónico, pero pueden tener un electrónico prestado. Totalmente. Porque te lo dejo, pero luego regresa, es mío. No hay esa propiedad de me lo llevo a mi habitación. Pero, ¿qué límites en cuanto a propiedad, edad? ¿Hay una edad donde quizás es demasiado temprano para darles un teléfono, darles una tableta, para que ellos empiecen a tener su propio electrónico? Te voy a hablar de estadísticas. Hay un documental que yo amo, es español por cierto, se llama Generación Porno. Y ese documental es alarmante, pero es divino, es enigmático. Es una serie de científicos y profesionales en el área de la salud mental infantil que se han dado la tarea de documentar y hacer investigaciones en muchos lugares del mundo y todos coinciden en esta. Niños, hoy en día, están expuestos a su primer contacto con la pornografía alrededor de los 6 o 7 años. Y el 90% de los niños a los 8 años ha visto algo de pornografía y solo el 1% de los padres lo sabe. Entonces, bajo estas estadísticas de entender que están procesando información que no están aptos ni maduros para procesar y que esto está teniendo secuelas en el adulto de mañana en muchos procesos de identidad y a nivel sexual también, ¿qué pasa? Que es sumamente importante entender y procesar que cada familia es un mundo y quizás la mamá que tiene una red de apoyo y el hermano mayor o el mismo colegio puede evitar que el chiquito tenga una edad temprana un celular. Pero la mamá que necesita comunicarse con el niño para saber si ya el bus escolar lo dejó en el colegio o llegó, lo necesita dar una edad más temprana. Entonces, uno, no sientas culpa, porque tu realidad no es igual a la del vecino y todos tenemos historias diferentes de por qué permitimos un dispositivo. Pero cuando esto pase, ha funcionado mucho y es una técnica que recomendamos usar, utiliza un contrato conductual, porque la mayoría de los problemas con dispositivos electrónicos se dan por darlo, pero sin darle una forma de uso. El teléfono te lo entrego, lo pediste en el cumpleaños, pero no hay una estructura. Cuando tú vas a comprar una línea de teléfono, te hacen firmar un contrato antes, y ese contrato habla de los deberes y derechos entre usuario y el que lo contrata. Utiliza contratos conductuales en tu hogar. En una hoja redacta un documento de cláusulas que son las que le van a dar el orden a la utilización de ese dispositivo electrónico. ¿Cuáles algunas cláusulas recomendadas? El dispositivo no es tuyo, es un préstamo. Debes hacerte cargo de él y si se rompe o lo dañas, va a ser retribuido o va a ser remunerado de tu mesada o tendrás que hacer cosas en la casa para poder pagar ese servicio, ayudar a mamá a lavar, servir la mesa, les estás enseñando consecuencias de acciones y a ser responsable de sus actos. El teléfono no puede tener claves, el teléfono no duerme en tu habitación, el teléfono puede ser usado tanto tiempo, tienes prohibido crear cuentas paralelas a las que mamá te aprueba según el criterio de edad. La mayoría de los adolescentes tienen cuentas paralelas que sus padres ni se enteran y por ahí es que pasan muchísimas cosas.
Y todas esas cláusulas que puedes ir redactando en base a los peligros que vas escuchando o alguna de las cosas que hemos mencionado, le van a dar una forma que cuando el dispositivo venga, tú le hagas firmar a tu hijo ese documento. Es una propuesta de compromiso para que se respeten los acuerdos y él pueda bien utilizar el recurso electrónico. Si ese contrato se rompe, Ujú. ¿deberían los padres hacer que ese adolescente, ese niño, esa niña tenga consecuencias? El cerebro de un niño no aprende por gritos. El cerebro de un adolescente tampoco aprende ni por gritos ni por castigos. Porque si esto funcionara, los papás a sus hijos los gritan la mayor parte del tiempo por una reacción emocional y los castigan constantemente. ¿Y qué te dicen? Es inmune a los castigos. En esta edad los niños aprenden más por la consecuencia de acción que reciben. Porque cuando tú a un niño le enseñas consecuencias de acciones, su cerebro rastrea dónde está la información que ya viví y es lo que me sirve de freno para saber lo que no se espera de mí y poder parar antes de actuar. Entonces, sí, si tú rompes este contrato por tanto tiempo, vas a tener suspendido el teléfono por un mes. Pero si el rompimiento de tantas cláusulas de este contrato se rompe de forma repetitiva, el teléfono va a estar decomisado o en stop tanto tiempo para discusión de las nuevas cláusulas de su utilización. Si tú no utilizas una estructura, no vas a poder tener esos límites que necesitan en etapa para poder cuidarlo de peligros reales. ¿Por qué crees que tantos padres tienen miedo de implementar consecuencias? Porque hoy en día no te imaginas cómo yo veo a diario padres que se sientan en mi consulta y me dicen, es que me desgasto a diario trabajando por ser el mejor amigo de mis hijos. En este mundo lleno de peligros, quiero que conecten conmigo, me aterra que no confíen en mí y por eso yo trato de conectar con ellos de la mejor manera y que me vean como su amigo para no perderlos y conectar con ellos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el momento en que tú te conviertes en el mejor amigo de tus hijos, los dejaste huérfanos. Porque todo niño necesita un papá y una mamá. El mejor amigo solapa, el mejor amigo alcahuetea, el mejor amigo deja pasar. El mejor amigo es el que tú buscas para travesuras. Tú puedes ser un papá confiable, puedes ser un papá accesible, puedes ser un papá que conecta, puedes ser un papá cool, que tiene relación con sus amigos y que lo entiende. Pero sobre todo tus hijos necesitan un papá. No le tengas miedo a ponerles límites, porque los límites son una forma de amarlos. El no colocarlos es una forma de maltrato. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Si no colocamos límites, los hijos no van a estar acostumbrados a tener límites. ¿En qué momento esos límites deberían parar? Hay una edad que dices, ya mi hijo en Estados Unidos, donde estamos viviendo, se acostumbra mucho. Un hijo tiene 18 años y ya es adulto, entonces muchos padres ni siquiera quieren acceder a la vida de ellos porque son independientes. ¿Cuál es la opinión desde un punto de vista psicológico y neurológico para un adulto en edad biológica que vive en casa? ¿Qué es lo mejor para esos hijos que viven en casa, aún si son más mayores? Ok, volviendo al ejemplo de eres adulto cuando eres capaz de entender que tú dices o haces genera consecuencias en ti o en otro, ¿qué es lo que pasa? Hice una pregunta hace un día en mis redes. Si tú tienes este tipo de perfil, un adulto que vive en la casa y todo este tema, y él tiene un trabajo de medio tiempo, tiempo completo, ¿sería cordial o sería una buena idea pedirle que te ayude en la casa, que pague parte de la renta o que pague algún bill, así tú no necesites el dinero? La polémica se generó en esa publicación. La mitad de los padres decían, ¿para qué? Si es su dinero y trabaja y yo lo puedo cubrir, estamos para darle a nuestros hijos lo que necesitan. La otra parte informaba y planteaba, sí, está bien porque debe ser responsable. Y esto es un planteamiento importante. Ninguna universidad te prepara en la vida para la educación financiera y para las responsabilidades.
Si tú no las aprendes desde casa o tus padres de alguna manera te educan en eso, existen menos probabilidades de que cuando ya tú te separes del nido y generes la vida adulta, tengas hábitos de organización y planificación que vas a necesitar para la vida. Entender que hay prioridades, entender que hay una estructura, entender que hay gastos. Entonces, en esos adultos los límites no van a ser los mismos de dame el dispositivo para dormir, porque obviamente ya se da ahí la maduración para utilizar el dispositivo electrónico de otra manera. Ya tú cuidaste poniendo los límites que correspondían a un niño y a un joven, pero los límites a esa edad pueden cambiar de forma, pero no significa que no los necesiten. Mientras vivas en la casa vas a pagar un recibo de los que llegan. Y no porque necesite el dinero. Si tú quieres, guarda ese dinero y se lo colocas en una cuenta de ahorro. Y cuando se vaya de la casa le das el gran regalo de que durante el tiempo de la estadía que tú la acompañaste, tuvo un ahorro de tanto dinero que lo puede ayudar a su emprendimiento o a bien utilizar el dinero cuando ya tenga la madurez para hacerlo. Desde estos límites en casa les estás enseñando y preparando para tener responsabilidades en la vida. No sé si has visto que hay muchos documentales y publicaciones que indican que hoy en día los millennials están tardando muchísimo en irse de la casa y que los llaman el síndrome de Peter Pan. De hecho, el síndrome de Peter Pan y Wendy es esa mamá que protege y cuida casi que a los 30 años y Peter Pan es el de adulto de 25 y 30 que se comporta sin responsabilidades y que quiere vivir como un niño. No les estamos enseñando a ser responsables. No les estamos enseñando a esa generación a tener responsabilidades porque partimos de la idea de que si yo trabajo es para darle todo lo que yo no tuve y para darle una mejor vida. Y la pregunta es, ¿eso es válido? ¿Pero lo merece? ¿Se lo está ganando? ¿Está trabajando por eso? Entonces, las consecuencias de acciones es entender que todo en la vida lo vas a merecer, pero es proporcional a tus actos y a tus comportamientos. Y que como la universidad no te enseña para la educación financiera y las responsabilidades en la vida, es un regalo y un legado que tú le vas a dejar a tus hijos hacerlo desde allí. Autismo, hiperactividad, trastornos del comportamiento. ¿Qué los causa? ¿Por qué están en aumento? ¿Y qué podemos hacer? No tengo ni idea qué los causa, porque es un tema de bastante polémica. De hecho, esto genera mesas de discusión en congresos o simposios en lo que estaba en alrededor del mundo de quién tiene la causa o qué cree que se crea. Se sabe que son diagnósticos del neurodesarrollo por un cerebro que funciona diferente. Hay áreas del cerebro que maduran en un ritmo diferente, en el caso del TDAH o déficit de atención e hiperactividad o sus siglas en inglés ADHD, que es lo que se explica en la teoría que goza de mayor evidencia científica. Funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas están en el cerebro y son funciones que se encargan de organizar la conducta y el comportamiento. En las personas con TDAH esas funciones ejecutivas están más inmaduras que en la edad media y por eso estas personas controlan sus emociones, se concentran, solucionan problemas y actúan en muchas áreas de su vida por debajo de la edad. ¿Qué pasa con el autismo? Se sabe que la persona que tiene autismo también tiene un cerebro que funciona diferente, pero en el caso del autismo no se conoce una causa. Es un tema de mucha polémica porque están las personas que opinan que tiene que ver con las vacunas, que tiene que ver con alimentación, y a pesar de que en un protocolo de evaluación de un niño con autismo participa genética, alimentación, psicología, neurología, es multicausal. No podemos decir, de hecho es tan enigmático que yo he tenido familias donde el primer niño tiene autismo, el segundo no. El primero sí tiene autismo, el segundo sí, el tercero no. Y familias donde el primero sí, el segundo sí, el tercero también. Se sabe que tiene una predisposición de alguna manera genética, que hay probabilidades de que si ya hay autismo en una familia se repita, pero tengo familias que el primero lo tuvo y el segundo no y el tercero tampoco. Entonces las causas no las conocemos, nadie las conoce. Se sabe que es multicausal, que muchos factores pueden influir, pero lo más importante es entender que mientras más temprano se intervenga y se trate, y no todo es medicación, porque a mí me encanta una frase y de hecho con mis pacientes lo vivo. En el caso de las personas hiperactivas que son como ansiosas, hyper, no te imaginas los milagros que ocurren cuando meditamos más y medicamos menos. Y amo el mindfulness, me he preparado en esta área para ayudar a los niños con los que participo a diario y es increíble ver cómo cuando tú le enseñas a los niños y a las familias formas alternativas de tratar los síntomas que no siempre es la medicación, pero sobre todo incorporas a los padres dentro del protocolo, porque si tú entiendes el diagnóstico, ayudas a quien lo padeces, empiezan a pasar cosas maravillosas en la evolución de estos niños. Hay niños que sufren, especialmente varones, de esos trastornos neurológicos que se orinan en la cama hasta que son bastante mayores, 12, 13, 14 años. ¿Por qué ocurre eso y hay alguna manera de ayudarlos o eso se detiene? O sea, sí hay estadística, pero no es un síntoma de la hiperactividad o un síntoma del autismo el orinarse en la cama. Eso tiene que ver mucho con historia familiar, con el desarrollo fisiológico. En el caso de los niños hiperactivos, ¿qué pasa? Y eso sí lo he visto mucho. Muchos de estos niños reciben
o fármacos o bien coadyuvantes para ayudar al ciclo del sueño. Porque uno de los trastornos secundarios, de los problemas secundarios de la hiperactividad severa, porque la hiperactividad infantil puede ser leve, moderada o severa, es que cuando es severa el niño no logra dormir y los papás necesitan apoyarse con melatonina u otros suplementos que ayuden a concebir el sueño. Muchas veces como el sueño es tan profundo por este tipo de dinámica de fisiológica para activar el sueño, en el control del esfínter, levantarse cuando tienen ganas de hacer pipí. Entonces he visto una relación directa en niños que tienen como que un adicional en medicamentos o probablemente en un tema fisiológico y el sueño tan pesado es lo que genera que no puedan controlar el esfínter de noche. Pero cuando retiran de alguna manera el medicamento, logran dormir por otras vías más naturales que artificiales, esto empieza a regularse. Sin embargo, no hay una relación directa entre mojar la cama a cierta edad y estos diagnósticos como una causa de. ¿Cuál es el motivo por el cual algunos niños, niñas mojan la cama hasta que son grandes? Varía. Puede ser ansiedad, pueden ser probablemente pautas deficientes de ir a la cama, que muchas veces se modifican con el tema de no darle tanto líquido a dormir, pararlo a cierta hora para dormir. Esto no tiene una causa específica. Lo primero es que descartes con el pediatra que no haya algo fisiológico que esté alterando el que el niño controle su esfínter. Lo esperado que es, se espera que un niño a los 3 años, cada niño tiene su ritmo, hay niños que a los 18 meses, 24 meses ya lo logran. Pero los niños, y más acá en Estados Unidos, cuando ya pasan a pre-K y trío sala de 3, necesitan ya tener el entrenamiento en el pañal para poder pasar a este grado. Si eso no pasa, hay que evaluar el desarrollo. La primera opción es ir a pediatría para evaluar fisiológicamente que todo esté bien y cuando el pediatra descarte que fisiológicamente todo está bien, nos vamos a lo conductual. Y ahí empezamos a descartar si es hábito, si es un tema de ansiedad, si es un tema conductual y lo empezamos a tratar. El trastorno oposicionista, niños, niñas que son rebeldes, Ujú. ¿cómo se les trata? Porque yo creo que muchos padres se encuentran en una situación que no saben qué hacer. El trastorno oposicionista desafiante es una de las formas de manifestaciones del comportamiento más frecuentes que hay. ¿Cuáles son esos síntomas para que los papás lo reconozcan? El niño es vengativo o rencoroso, por lo general le gusta llevar la contraria, tiende probablemente a desafiar constantemente, se rehúsa a seguir normas y límites. Entonces, con estos niños, la imposición o probablemente decir que esta falta de carácter o falta de pautas conductuales es cargarte de culpa, porque lo primero es entender que el cerebro de ese niño y su temperamento no funciona acorde a lo que se espera para la edad o al nivel evolutivo. Busca ayuda profesional porque esa forma de comportamiento necesita una metodología para que tú puedas conectar con él, que no es a través del castigo ni probablemente de los gritos, para que tú aprendas a conocer el tipo de comportamientos que tu hijo tiene y los puedas aprender a manejar. En el trastorno oposicionista desafiante hay que ponerle mucho el ojo, porque muchos papás que lo toman a la ligera y dicen, es que yo me lo aguanto, yo lo sé llevar o probablemente tenga esta conducta. Para decir que el diagnóstico está, debe estar presente en casa y en el colegio, criterio número 1. Pero número 2, cuando este diagnóstico no se trata de forma profesional y se contiene a tiempo, puede desarrollar a un trastorno de conducta más severo. El niño con oposicionista desafiante no tratado, si es muy severo, puede desarrollar en adolescencia antisocial. Ya no es el niño que se grita y que rehúsa seguir normas, es aquel que se escapa del colegio, es aquel que empieza a tomar dinero, es aquel que empieza a infringir la ley. Y si este diagnóstico no se frena y dependiendo del entorno familiar que puede ser un predisponente por drogas o alcohol o padres con un trastorno psiquiátrico en la familia, puede desarrollar un antisocial. El trastorno de conducta es una cadena que puede evolucionar a trastornos más severos en adultez si no se tratan los síntomas leves en la infancia. El narcisismo, ¿es el narcisismo algo que se puede identificar desde la niñez? No. El perfil de un narcisista lo empezamos a ver en la adolescencia adultez, porque muchos niños tienen comportamientos narcisistas propios de la maduración, pero ya el trastorno narcisista de la personalidad en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, la codificación que plantea de inicio en la adolescencia tardía y en la adultez. No hay relación en la infancia. Esos niños que tienen trastorno oposicionista, desafiante, puede que haya padres que quizás lo confundan con narcisismo debido a que es todo un yo y nada un tú, no tienen miedo de las consecuencias. Se habla mucho del narcisismo en adultez, pero sí es importante reconocer que una de las cosas que pasa con el niño con trastorno de comportamiento es que no sabe asumir la responsabilidad de sus actos, por eso se victimiza y culpa mucho de sus errores. Ojo, que sí puede pasar
que un niño que ya te dio estos indicadores en la infancia termine desarrollando un trastorno narcisista de la personalidad, ¿ok? Entonces es importante entender que cuando esto me pasa con un niño de 8, 9, 10, 12, 13, lo manejamos como un trastorno de conducta. Pero si ya esto empieza a presentarse en un adulto, ya esto cambia de forma y hablamos de otra terminología como narcisista. Pero es importante no confundir que este tema de poca responsabilidad de las acciones, victimizar al otro, tener este juego probablemente de frialdad, falta de empatía, también es muy característico de los trastornos del comportamiento y no se llama narcisismo a esta edad. ¿Hay algún tipo de alimentos que quizás los padres, las madres que quieren ayudar a esos niños que tienen problemas de comportamiento, que sabemos que puede ayudarles para bien y otros que quizás para mal? El azúcar y el gluten. Se sabe que el intestino es el segundo cerebro, de ahí se gestan muchos procesos emocionales y muchos niños con problemas de comportamiento, cuando los padres limpian la alimentación y mejoran ciertos procesos alimenticios, mejora la irritabilidad y mejora el comportamiento, incluso la hiperactividad. ¿Mejora hasta el punto que se convierte en un niño normal, entre comillas? Mejora, pero sin embargo necesita apalancarse con la intervención del profesional y con las ayudas que en la casa tenga. No solo por cambiar la alimentación va a desaparecer el síntoma. Si es un diagnóstico como tal y cumple todos los criterios, la alimentación es un coadyuvante, va a mejorar, pero también va de la mano de otros procesos que se acompañan en el protocolo. Muchísimas Sí, gracias por estar en Cómo Curar. a ti. Gracias por darnos tantas pautas y vamos a dejar todos tus datos para que muchas personas puedan aprender más y saber que somos responsables como padres y que sí hay esperanza si necesitamos ayuda. Gracias, de eso se trata. Es más fácil edificar en niños emocionalmente sanos que reparar adultos rotos. Y por eso estos temas que nos permitan entrar en todos estos hogares y llevar esta información se necesitan para elevar conciencia. Así que gracias por la invitación. Un placer. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.